vida se había convertido en una cuenta regresiva hacia el fracaso. Día tras día, abría las puertas de la pequeña papelería que mi abuela había fundado, esperando lo inevitable, la quiebra. Papelería Donosa, como la llamó ella en honor a su madre, era todo lo que me quedaba, mi única conexión con mi familia y, a la vez, mi única fuente de ingresos. Mi abuela la había construido con amor, pero ahora yo estaba fallando en mantenerla a flote. El lugar, una pequeña tienda en una esquina olvidada del centro de Toluca, había conocido tiempos mejores. Las paredes, aunque limpias, estaban descoloridas por los años y los estantes de madera crujían bajo el peso de los pocos productos que quedaban. Los clientes, que antes entraban con regularidad a comprar útiles escolares o material de oficina, ya no cruzaban la puerta. Las grandes tiendas y la compra en línea habían matado lentamente mi negocio. Cada mañana me levantaba con el mismo peso en el pecho, una sensación que se había vuelto insoportable. Cada vez que veía los números de mis cuentas bancarias, sentía que algo se quebraba un poco más dentro de mí. El alquiler estaba atrasado, las facturas sin pagar se acumulaban sobre el escritorio y no tenía idea de cómo iba a salir adelante. Ya había pedido préstamos que no podía devolver y lo peor era que no veía ninguna salida. Me consumía un miedo constante, como si un abismo se abriera bajo mis pies. Fue una noche especialmente difícil cuando algo cambió. Me encontraba en la papelería, después de cerrar, con la luz tenue del mostrador encendida. Sentada en una silla detrás del mostrador, miraba las viejas fotos de mi abuela que colgaban en la pared. En su rostro se veía el orgullo por lo que había construido, una vida dedicada a su pequeño negocio. Me sentía abrumada por la culpa. ¿Cómo podía estar fallando tanto? Mi vecina, Ana, había hablado en más de una ocasión de su devoción a la Santa Muerte. Siempre la escuchaba con curiosidad pero sin intención de involucrarme. Lo veía como una creencia oscura, algo para aquellos que habían agotado todas sus opciones. Pero esa noche, cuando no quedaba ni un rayo de esperanza en mí, decidí hacer lo impensable. Busqué en casa cualquier cosa que pudiera servirme para montar un pequeño altar. No era difícil. Encontré una figura de la Santa Muerte que Ana me había regalado años atrás, casi como una broma, pero que nunca había tirado. Recogí algunas velas, flores y una caja de cerillos. Mientras organizaba el altar en una esquina de la tienda, sentí una extraña calma. El miedo, aunque seguía ahí, estaba siendo reemplazado por algo más. ¿Fe? ¿Desesperación? No lo sabía. Arrodillada frente al altar improvisado, encendí las velas y cerré los ojos. No sabía cómo rezar, ni si lo estaba haciendo bien. Simplemente dejé que mi mente se llenara de imágenes, de mi abuela, del negocio en su época dorada, de mi vida antes de que todo se fuera desmoronando. Y en un momento, pedí con todas mis fuerzas. No pedí riqueza, ni éxito desmedido. Solo pedí una oportunidad de salvar la papelería, de mantener vivo el legado de mi familia. Los días siguientes transcurrieron de la misma manera. Me levantaba, abría la tienda y esperaba. Y aunque no había un cambio inmediato, algo dentro de mí comenzó a sentirse diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una ligera esperanza, una pequeña chispa que me empujaba a seguir adelante. Una semana después, algo inesperado sucedió. Alrededor del mediodía, cuando ya me preparaba para cerrar temprano debido a la falta de clientes, una mujer entró en la tienda. Era una clienta habitual que no había visto en meses. Compró una gran cantidad de material escolar y se fue sin más, pero lo que llamó mi atención fue lo que vino después. No pasó más de una hora cuando otro cliente entró, y luego otro. Para el final del día, había atendido a más personas de las que había visto en los últimos 3 meses. Los días siguientes fueron un torbellino. Las ventas, que antes eran casi nulas, se dispararon. Cada mañana me encontraba con clientes esperando fuera de la tienda antes de que abriera. Algunos venían de lejos, diciendo que habían oído hablar de la papelería por amigos o familiares. Era como si el negocio se hubiera vuelto, de la noche a la mañana, un imán para todo aquel que necesitara algo relacionado con el material escolar o de oficina. No me atrevía a cuestionarlo.
Simplemente me dejé llevar por la corriente de nuevos clientes, pedidos masivos y un éxito inesperado. Finalmente pude pagar todas mis deudas, saldar el alquiler atrasado y comprar nueva mercancía. El negocio, que había estado al borde de la quiebra, estaba ahora más próspero que nunca. Pero, con el paso del tiempo, comencé a notar algo extraño. Los clientes que venían a la tienda a menudo parecían diferentes. Algunos no hacían contacto visual, otros se movían por los pasillos en completo silencio, casi como si no estuvieran realmente allí. Había un hombre que venía cada viernes, siempre compraba lo mismo, una libreta y un bolígrafo, pero nunca me miraba a los ojos. Incluso algunos de los clientes habituales que conocía desde hacía años parecían cambiar. No podía explicarlo, pero una inquietud comenzó a crecer en mí. Las noches, después de cerrar, también se volvieron más tensas. A veces, cuando estaba sola en la tienda revisando el inventario, sentía una presencia. No era como si alguien estuviera allí físicamente, pero la sensación de ser observada era constante. A veces escuchaba algo caer o veía sombras moverse en la periferia de mi visión, pero cuando miraba directamente, todo estaba en su lugar. Lo más extraño ocurrió un viernes por la tarde, cuando estaba cerrando la caja. Mientras contaba el dinero, noté que algunos billetes estaban desgastados, antiguos, como si no pertenecieran a esta época. Eran tan viejos que no parecían haber circulado en décadas. Al día siguiente, más billetes de este tipo aparecieron, y así sucesivamente. Intenté no pensar demasiado en ello, pero sabía que algo andaba mal. Conforme pasaban los meses, el éxito del negocio continuaba, pero la sensación de incomodidad se hizo más profunda. Cada vez que pasaba junto al altar de la Santa Muerte, encendía una vela y murmuraba un agradecimiento. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí comenzaba a temer lo que había invocado. No podía evitar sentir que había hecho un trato sin entender las consecuencias. Una noche, mientras cerraba la tienda, encontré un sobre tirado frente a la puerta del almacén. Dentro, había una pequeña nota escrita a mano. No decía mucho, solo una palabra, recuerda. Al principio, no entendí lo que significaba, pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que era un recordatorio de algo que había olvidado. Esa noche, frente al altar, comprendí lo que había hecho. Había pedido ayuda y la Santa Muerte me la había dado. Pero, como todo en la vida, esa ayuda tenía un precio. No sabía cuál sería ese precio, ni cuándo lo tendría que pagar, pero sabía que no me había liberado de mis problemas, solo los había cambiado por otros. Desde entonces, vivo con esa incertidumbre entre la gratitud por el éxito del negocio y el miedo por lo que pueda venir. El altar sigue ahí, y aunque cada día le ofrezco algo nuevo, una vela, una flor, sé que lo que realmente pide es algo que no puedo prever. Y aunque los clientes sigan viniendo, y las ventas continúen, no puedo evitar pensar que, algún día, ese precio se cobrará. El negocio prospera, pero cada vez que cierro la tienda al final del día, me quedo sola en la oscuridad, preguntándome cuándo vendrá la verdadera factura. El hijo sanado. Siempre pensé que el miedo verdadero era una emoción reservada para momentos extraordinarios, accidentes, desastres naturales, esos eventos que transforman la vida en un segundo. Nunca creí que el verdadero terror podía nacer en el espacio ordinario de una consulta médica, bajo luces fluorescentes, con un médico serio mirando sus papeles. Lo que más me aterra ahora no son los gritos en una película ni las historias de fantasmas, sino la voz calmada de ese doctor cuando me dijo que mi hijo, Sebastián, tenía leucemia. Y no una leucemia cualquiera, sino un tipo tan agresivo que, según los especialistas, no había tratamiento que garantizara una cura. Su pronóstico era de meses, quizás semanas. Salí de la consulta con Sebastián a mi lado, sin saber qué hacer. Él, inocente, con sus 6 años, no entendía la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Yo sí. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esa tarde, de camino a casa, el viento soplaba fuerte, pero dentro de mí todo era quietud,
como si una parálisis emocional me hubiera invadido. Mientras caminaba por las calles grises de Puebla, veía pasar a la gente, ajena a mi tragedia, mientras yo cargaba la noticia como una lápida sobre los hombros. Pasaron los días y con ellos, una frenética búsqueda por una solución. Consultamos con médicos de renombre, hicimos viajes a hospitales de la Ciudad de México, investigamos tratamientos experimentales, pero todo lo que recibíamos era una creciente lista de negativas y más diagnósticos sombríos. Sebastián comenzó a perder peso rápidamente, su piel se tornaba pálida y sus ojos, que alguna vez fueron llenos de vida, ahora parecían cansados, apagados. Me atormentaba verlo así. Una tarde, mientras estaba sentada frente a mi computadora leyendo sobre terapias alternativas, me llegó a la mente algo que hacía tiempo había oído, pero que siempre había considerado demasiado oscuro o fuera de mi alcance. Había oído sobre la Santa Muerte, una figura controversial y temida en la cultura popular mexicana. Sabía que era venerada por algunos en busca de protección, milagros, incluso curas. Hasta ese momento, no había sido más que un mito urbano para mí. Sin embargo, en la desesperación, uno busca cualquier salida, cualquier resquicio de esperanza, por más improbable o sombrío que sea. Esa misma noche, mientras Sebastián dormía, decidí hacer algo que nunca creí posible: construí un altar a la Santa Muerte en un rincón de la sala. No fue algo elaborado. Tomé algunas velas, flores de cempasúchil que había conseguido en el mercado, e improvisé una pequeña figura de la Santa Muerte con una estatuilla que me había prestado una vecina devota. Mientras organizaba todo, una extraña calma comenzó a llenarme, como si la desesperación se disolviera lentamente. Sabía que esto no era una garantía, pero al menos me ofrecía algo a lo que aferrarme. Durante las siguientes semanas, todas las noches encendía las velas y rezaba en silencio frente al altar. Hacía pequeñas ofrendas, pan, frutas, incluso dulces que Sebastián amaba pero que ya no podía comer. Cada noche me arrodillaba ante la Santa Muerte y pedía por una sola cosa: que salvara a mi hijo. No pedía riquezas ni favores, solo que le diera a Sebastián más tiempo, que su vida no terminara tan pronto. Y cada vez que lo hacía, me sumergía en una fe que no había sentido nunca antes. Cada rezo era más intenso que el anterior, como si algo dentro de mí se sincronizara con ese acto de devoción. Sebastián, mientras tanto, empeoraba. Las noches eran largas, llenas de su respiración agitada y el miedo de que, en cualquier momento, pudiera ser la última. Su cuerpo estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Los médicos nos dijeron que no quedaba nada por hacer, que solo nos quedaba esperar el final. Fue entonces cuando algo cambió. Una madrugada, me desperté al sentir una presencia. No había ruido, no había movimiento, pero la atmósfera en la casa había cambiado. Caminé hacia la habitación de Sebastián, temiendo lo peor, pero lo que vi me dejó congelada. Mi hijo estaba despierto, sentado en la cama. Su respiración era tranquila y aunque seguía pálido, había algo en su mirada, una vitalidad que no había visto en semanas. Al día siguiente, cuando fuimos a la clínica para otro chequeo, los médicos estaban atónitos. Los resultados de sus pruebas mostraban una mejoría inexplicable. La enfermedad, que había avanzado tan rápido, parecía haberse detenido de repente. Los médicos no podían explicarlo, lo atribuían a una remisión espontánea, algo que ocurre en casos muy raros. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que no había sido un fenómeno médico. Había sido la Santa Muerte, la misma entidad que había escuchado mis ruegos, la misma a la que ofrecí mis plegarias noche tras noche. Con el paso de las semanas, Sebastián continuó mejorando. Poco a poco recuperó el apetito, el color volvió a sus mejillas y comenzó a caminar por la casa de nuevo. Era un milagro. Los médicos seguían sin poder explicarlo, insistían en que deberíamos seguir vigilándolo de cerca, pero yo sabía que algo más había ocurrido. Algo más allá de la ciencia, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. El altar de la Santa Muerte seguía en su lugar, intacto, como un recordatorio de todo lo que había ocurrido. Ya no sentía miedo al mirarlo, ni dudas sobre lo que representaba. Me daba cuenta de que, aunque muchos la temían, la Santa Muerte había sido mi salvación.
Ella había respondido cuando nadie más lo hizo. La devoción que había nacido en esos días oscuros ahora era parte de mí, como una segunda piel, como una verdad que no podía ignorar. Pero la historia no terminó ahí. Aunque Sebastián parecía estar completamente sano, algo en la casa había cambiado para siempre. No era algo visible o tangible, pero la atmósfera se había vuelto diferente. Las noches, aunque tranquilas, tenían un peso que antes no estaba. La presencia de la Santa Muerte, aunque benévola, era constante. No había agresividad ni peligro en ella, pero tampoco se sentía completamente ajena. Algunas noches, cuando todos en la casa estaban dormidos, me despertaba sin razón aparente, como si algo me llamara desde el altar. Caminaba por la sala y veía las velas que aún encendía cada noche, y por un momento me invadía una mezcla de gratitud y algo que no podía definir. No era miedo, pero sí una sensación de estar observada, como si, a partir de ese momento, mi vida estuviera marcada por esa devoción que había crecido en mí. Los meses pasaron y Sebastián fue dado de alta. Los médicos continuaron sin poder dar una explicación clara de lo sucedido, y aunque lo seguían monitoreando, él no volvió a mostrar ningún signo de la enfermedad. Fue como si la leucemia jamás hubiera estado allí. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la Santa Muerte había intervenido, que ella había cambiado el curso de nuestras vidas. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre lo que ocurrió, me limito a sonreír y a decir que fue un milagro. No explico los detalles, no hablo de los rezos ni del altar. La mayoría no lo entendería. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que nuestra vida fue tocada por algo que va más allá de la comprensión humana, algo que no se puede racionalizar ni medir. Y aunque no lo busqué, encontré una conexión con esa figura misteriosa, esa entidad que algunos temen y otros veneran. El altar sigue en su lugar. Las velas siguen ardiendo. Y cada noche, cuando todos están dormidos, yo me arrodillo frente a él, no por miedo ni por desesperación, sino por respeto, por gratitud. Porque sé que, aunque lo invisible no pueda explicarse, a veces, lo que no vemos es lo que nos salva. Y lo que me salvó a mí fue esa sombra que habita en la oscuridad, esperando ser invocada, esperando el llamado de quienes, como yo, ya no tienen más a quien acudir. La protección. No sé si creo en el destino o si fue simple coincidencia, pero lo que me ocurrió en aquel penal de Reynosa sigue atormentando mis noches hasta hoy. Nunca pensé que un rezo pudiera salvarme la vida, pero mucho menos imaginé que algo tan sencillo como unas palabras dirigidas a la Santa Muerte pudieran dejarme con más preguntas que respuestas. Me cuesta recordar el rostro del hombre que me enseñó ese rezo, pero lo que sucedió después es algo que tengo grabado a fuego en mi mente. Llevaba ya 3 años en Reynosa, cumpliendo una condena de 8 por un crimen que no quiero recordar. Desde el momento en que llegué, supe que no había lugar para los débiles. Las paredes estaban manchadas con las huellas de incontables peleas y las cicatrices de los que se habían quedado para siempre entre esos muros. Yo trataba de mantener un perfil bajo, evitaba problemas y hacía mi tiempo sin meterme con nadie. Pero en el infierno, la paz es un lujo que no te puedes permitir por mucho tiempo. Fue durante una noche sin luna, una de esas noches en las que sientes que hasta el aire se detiene de tan pesado, cuando todo cambió. Me encontraba sentado en una esquina del patio, cuando un preso nuevo se acercó. Se llamaba José, pero lo conocían como el Flaco. Había algo en él, algo que lo hacía parecer casi etéreo. Sus ojos no tenían brillo y su piel, tan pálida que parecía casi transparente, le daba una apariencia espectral. Parecía como si no perteneciera a ese lugar, y quizás por eso me sentí intrigado. El Flaco no habló mucho. Solo se sentó a mi lado y me observó, como si estuviera evaluando algo en mi interior, algo que yo mismo no sabía que tenía. De repente, sin previo aviso, me miró directo a los ojos y me dijo: «Tú necesitas protección. Aquí nadie sale ileso». Al principio, no entendí lo que quería decir. En ese lugar todos buscaban protección, ya fuera por medio de pandillas, amenazas o favores. Pero él hablaba de algo diferente, algo más profundo.
Antes de que pudiera preguntarle, sacó de su bolsillo un papel arrugado. Me lo entregó y, con un tono casi reverencial, me explicó que contenía un rezo especial a la Santa Muerte, un rezo que, según él, me protegería de cualquier peligro. En ese momento, no creía mucho en esas cosas. Nunca había sido una persona religiosa, ni me sentía particularmente atraído por las creencias populares. Pero algo en la manera en que el flaco me hablaba me hizo reconsiderarlo. Tal vez era la desesperación, el temor que llevaba dentro, o el hecho de que el papel en sus manos temblaba como si él mismo le temiera a las palabras que contenía. Esperé a que se fuera, y cuando estuve solo, abrí el papel. Las palabras estaban escritas en una caligrafía extraña, casi ininteligible, pero pude leer lo suficiente para recitar el rezo. En un principio, no sentí nada, ninguna revelación, ni una presencia. Solo me envolvió un frío repentino, un escalofrío que me recorrió la espalda y se instaló en mis huesos. Lo atribuí al viento nocturno y me acosté a dormir. Esa misma noche, cuando los demás presos se retiraron a sus celdas, comenzó un rumor en los pasillos. Las puertas de los pabellones comenzaron a abrirse una por una y pronto los gritos se alzaron en el aire. Era un motín, uno de esos que ocurren de vez en cuando y que terminan con sangre en el suelo y varios hombres cargados hacia la enfermería. Yo me quedé quieto, escuchando desde mi celda, intentando discernir lo que ocurría. No pasaron ni 5 minutos cuando un grupo de hombres irrumpió en el pasillo donde me encontraba. Algunos llevaban cuchillos improvisados, otros solo sus manos y su rabia. Pensé que era el fin. Vi a un hombre abalanzarse hacia mí, con el rostro desfigurado por la ira, sus ojos encendidos como brasas. Cerré los ojos, esperando el golpe. Pero, contra todo pronóstico, se detuvo. Se quedó a medio camino, como si algo invisible le hubiera puesto una barrera infranqueable. Retrocedió lentamente, como si no pudiera soportar la vista de lo que tenía enfrente. Los demás siguieron su ejemplo. Uno por uno, se retiraron, dejando el pasillo vacío y en silencio. Sentí mi respiración acelerada, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. No entendía lo que acababa de suceder. Cuando el amanecer se asomó, la prisión estaba en ruinas. Varios hombres habían muerto, otros tantos heridos. Pero yo, de alguna forma inexplicable, estaba ileso. Lo primero que hice fue buscar a el flaco. Tenía que agradecerle, o al menos preguntarle qué demonios había sucedido. Pero no lo encontré en ningún lado. Fui al patio, al comedor, pregunté a algunos de los otros presos, pero nadie parecía haberlo visto. Para muchos, el flaco no existía. Los pocos que recordaban haberlo visto conmigo decían que solo fue un espejismo, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía que era real, lo había visto, había hablado con él. Cuando pregunté a los guardias, me dijeron que no había ningún preso con ese nombre o descripción. Incluso fui tan lejos como para revisar los registros de entrada y efectivamente no había constancia de que alguien llamado José hubiera sido ingresado. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. A partir de ese momento, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Cuando me quedaba solo en mi celda, sentía una presencia, una sombra que parecía observarme desde las esquinas. En algunas noches, despertaba con un frío extremo, aunque el calor de Reynosa hacía imposible que la temperatura bajara tanto. Las palabras del rezo seguían grabadas en mi mente, y cada vez que las recordaba, el mismo escalofrío de aquella noche recorría mi cuerpo. Decidí dejar de lado la curiosidad y concentrarme en sobrevivir, pero no fue fácil. Durante los siguientes meses, escuché rumores de otros presos que también habían hecho peticiones a la Santa Muerte. Algunos pedían protección, otros venganza. Pero siempre, terminaban pagando un precio. Uno de los hombres, conocido como el Tuerto, se acercó un día a contarme su historia. Me dijo que, después de pedirle a la Santa Muerte que castigara a un guardia que le había hecho la vida imposible, el guardia efectivamente cayó enfermo y murió. Pero poco después, el Tuerto empezó a perder la visión en su ojo bueno. No hay milagro sin sacrificio, me dijo, la Santa cobra siempre lo suyo.
Al cabo de unos años, por alguna razón que ni siquiera los abogados podían explicar, fui liberado. Salí de ese lugar con el alma pesada y la certeza de que había dejado una parte de mí encerrada para siempre entre esas paredes. Pensé que con la libertad vendría la paz, pero no fue así. La sombra de la Santa Muerte me siguió, y aún hoy la siento cerca, observando desde lejos. En más de una ocasión, he sentido que alguien me sigue. He visto reflejos de una figura delgada y pálida en las ventanas de mi casa, y algunas noches he despertado con el mismo frío que sentí aquella vez en la prisión. No me atrevo a repetir el rezo, pero las palabras permanecen en mi mente como una marca indeleble. Sé que, de algún modo, la Santa Muerte me protegió aquella noche, pero también sé que en algún momento vendrá a reclamar lo que le debo. No sé cuál será el precio final, ni cuándo tendré que pagarlo. Solo sé que, desde entonces, mi vida no me pertenece del todo. La Santa Muerte me concedió un milagro, y por ello le estaré agradecido hasta el día en que me reclame. Tal vez, cuando ese día llegue, me encontraré nuevamente con el flaco y juntos recorreremos el sendero de la muerte. Pero hasta entonces, vivo con la certeza de que lo que me protegió esa noche no fue un simple rezo, sino un pacto, un compromiso eterno del que no podré escapar. Han pasado ya varios años desde que dejé Reynosa. Intenté reconstruir mi vida, alejarme de todo aquello que me recordara ese lugar y los horrores que viví. Pero la sombra de la Santa Muerte nunca se fue del todo. A veces siento que me observa desde la oscuridad, como un guardián silencioso que espera el momento preciso para revelarse. No sé si al final de cuentas fue un milagro o una condena. Lo único que sé es que aquella noche en la prisión de Reynosa cambió mi vida para siempre. Algunos días me despierto con el eco de su nombre resonando en mi mente y siento que cada paso que doy me acerca un poco más al inevitable reencuentro. Pero hasta entonces sigo viviendo, respirando y esperando. Porque aunque me haya salvado la vida, la Santa Muerte también me ha marcado con una deuda que, tarde o temprano, tendré que saldar. Los caminos perdidos. Cuando crucé la frontera, sabía que mi vida cambiaría para siempre. Como muchos antes de mí, solo buscaba una oportunidad, un respiro de la miseria que me tragaba en mi tierra. Pero aquel desierto, el de Arizona, no es un lugar que perdone. Hay quienes dicen que todo migrante que se adentra en él se lleva consigo algo más que cansancio y cicatrices, se lleva un fragmento del desierto mismo, una oscuridad que nunca se puede lavar. Y ahora, después de todo, entiendo por qué. El calor era sofocante, insoportable. El sol caía implacable sobre mí, quemando cada centímetro de mi piel. Había perdido a mi grupo hacía horas, quizá más. El tiempo en el desierto se disuelve, como si las horas se arrastraran hasta que se vuelven polvo en el viento. No llevaba agua, y mi garganta era una lija que me recordaba la fragilidad de mi propia existencia. No sabía cómo, pero estaba perdido. En todas las direcciones, el mismo paisaje, tierra árida, cactos espinosos y el zumbido de insectos que me perseguían como si estuvieran aguardando mi último aliento. Cuando las primeras sombras de la noche empezaron a arrastrarse por el suelo, supe que mi situación era crítica. Aquel lugar no solo era un infierno de día, sino también de noche. Me caí de rodillas, mis músculos temblaban por el esfuerzo y la desesperación. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad que la escuché. No sé si era la locura del calor o una alucinación, pero su voz era clara, tan clara como el agua que no tenía. Una voz femenina, suave y casi maternal, me susurró al oído. No recuerdo las palabras exactas, pero me decía que había un pozo de agua cercano, que debía seguir un camino que parecía invisible. Al principio, me resistí. Parecía un engaño, un espejismo. Pero la sed era más fuerte que la duda. Seguí su voz, titubeante, tambaleándome por las rocas y espinas que cubrían el terreno. En cada paso que daba, la voz se hacía más nítida, guiándome, como si las palabras fueran un camino invisible que se formaba bajo mis pies. Y entonces, lo vi. Un pozo viejo, erosionado por el tiempo, casi cubierto por la arena. Me acerqué con desesperación, y cuando bebí,
El agua fue la bendición más pura que había sentido en toda mi vida. Apenas tomé el primer sorbo, sentí una presencia detrás de mí, fría como el hielo, pero a la vez extrañamente reconfortante. No me atreví a girarme. Era como si supiera que aquello que estaba a mis espaldas no era humano, pero tampoco hostil. Era algo más, algo que no podría explicar ni con 1000 palabras. Sabía que era ella, la Santa Muerte. Aunque nunca la vi, pude sentir su esencia. Era como si una sombra estuviera rodeándome, dándome la bienvenida y asegurándome que, mientras la respetara, nada me haría daño. No era el terror que había imaginado al pensar en la muerte, sino algo diferente, una mezcla de respeto y familiaridad. Como si siempre hubiese estado ahí, observándome desde las sombras, esperando el momento correcto para presentarse. Desde ese momento, mi relación con ella se convirtió en algo íntimo. Cada paso que daba en ese desierto era con la certeza de que ella me observaba. Caminé durante días, sobreviviendo de una manera que solo puedo atribuir a lo sobrenatural. Encontré más agua, pequeños oasis que aparecían como si el mismo desierto se abriera para darme paso. Y, cada vez que me sentía desfallecer, su voz volvía a mi mente, un susurro que me mantenía de pie. Llegué a un pequeño pueblo, deshecho y casi sin fuerzas, pero vivo. Los locales me miraron con asombro. No se necesitaba ser un genio para saber que había visto a la muerte y que ella me había dejado vivir. Algunos se persignaron, otros murmuraron oraciones en voz baja. Aquella noche, mientras descansaba en un rincón oscuro del pueblo, sentí de nuevo su presencia. Esta vez, fue un frío helado el que me recorrió, y supe que estaba a mi lado, invisible pero innegablemente real. Pasaron los días y, eventualmente, logré llegar a la ciudad. Empecé a trabajar, como todos los que buscan construir una vida nueva. Pero algo había cambiado en mí. Sentía una conexión con algo más grande, algo más oscuro. Empecé a construir un pequeño altar en mi casa, con su imagen en el centro. Era la forma de agradecerle, de reconocer su intervención en mi vida. Sin embargo, con el tiempo, la devoción se convirtió en obsesión. Me encontraba constantemente rezándole, pidiéndole protección, favores y consuelo. Pero sabía, en el fondo, que ella no era una deidad que daba sin tomar. Poco a poco, mi vida empezó a cambiar. Mis amigos comenzaron a distanciarse y una serie de infortunios cayó sobre mí. Perdí trabajos, enfrenté enfermedades inexplicables y, lo peor de todo, empecé a escucharla de nuevo. Al principio, susurros en la noche, como si alguien estuviera hablando a mi oído mientras dormía. Me despertaba sobresaltado, pero no había nadie allí. Luego, las cosas en mi casa empezaron a moverse. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares donde jamás los había puesto. Sentía su presencia cada vez más fuerte, como si estuviera reclamando algo que le debía, aunque no supiera qué. Empecé a soñar con el desierto, caminando en la oscuridad, guiado por su voz una vez más. Pero esta vez, no me guiaba hacia el agua, sino hacia la profundidad de la tierra, hacia la nada. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Intenté deshacerme del altar, pero no pude. Cada vez que lo intentaba, una sensación de opresión me envolvía, como si mis pulmones se negaran a tomar aire. Supe entonces que no había marcha atrás, que aquel altar no era solo un símbolo de devoción, sino un lazo que me ataba a ella de una manera que nunca podría romper. La situación se volvió insostenible. Una noche, decidí enfrentarla. Me senté frente al altar y le pedí respuestas, le pregunté qué quería de mí. Las velas parpadearon y una sombra se deslizó por la habitación, proyectando una figura sobre la pared que parecía retorcerse y cambiar de forma. Sentí su presencia más fuerte que nunca y una voz resonó en mi mente, fría y sin emoción. No pedía mucho, solo mi devoción eterna, mi completa entrega. Supe entonces que aquel encuentro en el desierto no había sido casualidad, que ella me había marcado desde el principio, reclamándome como suyo. Aunque aún no lo entiendo del todo, sé que ella me salvó y me condenó al mismo tiempo. Vivo con esa dualidad, sabiendo que mientras la respete, mientras mantenga su altar y honre su imagen, no me faltará nada.
Pero si alguna vez fallo, si alguna vez olvido, sé que ella vendrá a reclamar lo que es suyo. Por eso, cada noche, enciendo una vela en su honor. Le hablo, le ruego, le agradezco, sabiendo que, aunque estoy vivo, he cruzado un umbral del que no hay regreso. Y cuando me siento solo, cuando el silencio se vuelve insoportable, sé que está ahí, observando desde las sombras, esperando el momento en que mi vida finalmente se apague, para llevarme de regreso al desierto, a ese pozo oscuro donde ella habita, siempre presente, siempre vigilante. Porque de algo estoy seguro, la Santa Muerte no es solo una protectora, sino también un recordatorio de que nadie, ni siquiera los vivos, escapan de su abrazo. El camino de la muerte. Nunca pensé que cruzar la frontera sería la última opción que tendría. Pero a veces, la vida te arrastra hacia decisiones que nunca imaginaste tomar. En mi caso, todo comenzó cuando me di cuenta de que no había futuro para mí en Michoacán. Las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles y ya no podía ignorar el hecho de que mi vida estaba en peligro. Entre el cartel que controlaba la zona, las extorsiones y las amenazas constantes, no había forma de continuar viviendo así. Me estaba asfixiando. Las oportunidades desaparecían y cada día que pasaba, sentía que me acercaba un poco más a mi final. No fue una decisión fácil, pero finalmente decidí huir hacia los Estados Unidos. Sabía que sería peligroso, que el camino estaba lleno de riesgos, pero ¿qué otra opción tenía? Con los ahorros que logré juntar, contacté a un coyote. Me dijeron que era de confianza, pero en este mundo, ¿a quién puedes confiar de verdad? Todo estaba listo para el cruce, un grupo de migrantes, el coyote que nos guiaría y la promesa de llegar sanos y salvos al otro lado. Pero en el fondo, sabía que ninguna promesa en esas tierras era garantía de nada. Antes de partir, no me quedaba otra más que encomendarme a la Santa Muerte. No era una devota desde siempre, pero en los últimos años, había aprendido a confiar en ella. En mi barrio, muchos la veneraban en silencio. Para ellos, la Santa Muerte no era algo oscuro, sino una figura protectora, alguien a quien acudías cuando no había esperanza. En los días previos al cruce, armé un pequeño altar en la habitación donde me escondía, encendí una vela blanca y me arrodillé frente a su imagen. Le pedí protección. Que me ayudara a llegar al otro lado, que me acompañara en cada paso y no me dejara caer. Era todo lo que podía hacer. Sabía que el camino sería difícil, pero tenía fe en que ella me guiaría. La mañana del cruce, el coyote nos llevó a las afueras de un pequeño pueblo cerca de la frontera. Había unas 10 personas en el grupo, todos igual de nerviosos. No nos conocíamos entre nosotros, pero compartíamos el mismo miedo. Las instrucciones eran claras, seguirlo sin hacer preguntas, sin llamar la atención. El desierto era inmenso, y con cada paso, parecía tragarnos un poco más. La primera noche fue agotadora, pero nada comparado con lo que vendría. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Caminamos sin descanso, escondiéndonos cuando veíamos pasar vehículos en la distancia. El sol quemaba nuestra piel y el agua era cada vez más escasa. Pero lo peor no era el calor, ni siquiera el hambre. Lo peor era el constante temor de lo que podía ocurrir en cualquier momento. Sabíamos que los carteles controlaban esas rutas. Si nos encontraban, lo mejor que podíamos esperar era ser despojados de nuestras pertenencias y dejados a nuestra suerte. Lo peor, no quería ni pensarlo. Una noche, mientras nos escondíamos en un cañón para evitar los patrullajes, escuchamos voces en la distancia. No eran policías. Los policías no hablaban así. Eran hombres armados, y estaban cerca. Muy cerca. Todos en el grupo se miraron, aterrados, como si estuvieran esperando el fin. El coyote nos hizo una señal para que no nos moviéramos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Me aferré a una pequeña medalla de la Santa Muerte que llevaba en el bolsillo, rezando en silencio para que no nos encontraran. Las voces se acercaron, pero por alguna razón, no bajaron hasta donde estábamos escondidos. Se quedaron en lo alto del cañón, hablando en voz alta, y luego se alejaron.
No entendía cómo no nos vieron, cómo no se dieron cuenta de que estábamos allí. Sentí que algo, o alguien, nos había cubierto, protegiéndonos de ser descubiertos. No pude evitar pensar que la Santa Muerte había respondido a mis plegarias. Seguimos caminando durante días, agotados y deshidratados. El coyote nos empujaba a seguir adelante, sin detenernos más de lo necesario. Al caer la noche, las temperaturas descendían bruscamente y en esas horas de frío, mi mente se llenaba de dudas. ¿Realmente llegaríamos? ¿Sobreviviríamos al cruce? Pero en medio de esa incertidumbre, algo me impulsaba a seguir. Sentía que no estaba sola. El momento más aterrador llegó cuando nos topamos con un retén de autoridades locales en un pequeño camino que intentábamos cruzar. Sabíamos que, aunque fueran oficiales, no podíamos confiar en ellos. Las historias de migrantes entregados a los carteles por policías corruptos eran demasiado comunes. Cuando nos detuvieron, pensé que todo había terminado. Los oficiales revisaron nuestros documentos falsos, y con una sonrisa que me heló la sangre, uno de ellos le dijo algo al coyote. No entendí todo, pero sabía que estaban negociando algo. Esperamos durante horas, sin saber si nos dejarían seguir o si seríamos entregados. Fue una tortura. Me aferré a la medalla en mi bolsillo, rezando una vez más, pidiendo que, de alguna manera, pudiéramos salir de esa situación. Entonces, sin previo aviso, los oficiales nos devolvieron los documentos y nos dijeron que nos fuéramos. No podía entenderlo. Todo el grupo estaba en shock. El coyote, claramente nervioso, no dijo nada. Solo nos hizo una señal para que siguiéramos adelante. No sé qué pasó en ese retén, ni por qué nos dejaron ir. Pero en mi corazón, sabía que algo había intervenido. No era suerte. Había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Finalmente, después de casi 2 semanas de caminar por el desierto, llegamos a la frontera. El muro se alzaba ante nosotros, frío y amenazante, pero a la vez representaba la esperanza de un nuevo comienzo. Esperamos la noche para cruzar. El coyote nos guió a través de un pequeño túnel que pasaba por debajo del muro, un túnel que apenas era visible en la oscuridad. Uno a uno, cruzamos al otro lado. Cuando mis pies tocaron suelo estadounidense, sentí una mezcla de alivio y agotamiento tan profunda que casi caía al suelo. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, habíamos cruzado. Pero mientras los otros miembros del grupo celebraban en silencio, algo dentro de mí seguía alerta. Sentía que mi viaje no había terminado, que lo que había vivido no era solo una travesía física. Había sido testigo de algo más grande, algo que no todos entenderían. A lo largo de todo el camino, había sentido una presencia constante a mi lado. No podía verla, pero sabía que estaba allí, cuidándome, guiando mis pasos. La Santa Muerte había respondido a mis ruegos, de eso estaba segura. Cada vez que el peligro parecía inminente, algo intervenía. Cada vez que el miedo me paralizaba, encontraba la fuerza para seguir adelante. No soy ingenua. Sé que no todos tienen la misma suerte en el cruce. He oído demasiadas historias de personas que no lo lograron, de vidas perdidas en el desierto o en manos de aquellos que ven a los migrantes como mercancía. Pero yo lo logré. Y no fue por la habilidad del coyote o por la suerte. Fue por algo más. Ahora, mientras escribo esto desde una pequeña habitación en Texas, no puedo evitar pensar en todo lo que viví, en los momentos de terror, en las decisiones que tomé, y en cómo cada uno de esos pasos fue guiado por una fe que nunca había imaginado tener. Sé que no todo el mundo entenderá lo que digo, y eso está bien. Pero para mí, es claro, la Santa Muerte caminó conmigo a cada paso, protegiéndome de un destino que parecía inevitable. No sé qué me deparará el futuro aquí, en este nuevo país. Pero sé que, pase lo que pase, ya no camino sola. El precio del pacto. Dicen que la muerte no se niega, que cuando toca, no hay vuelta atrás. Pero también dicen que la Santa Muerte puede conceder favores, incluso aquellos que parecen imposibles.
Yo siempre fui escéptico, hasta que un día me vi con el agua hasta el cuello, con deudas que no podía pagar, con amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba y con la desesperación mordiéndome los talones. La idea de recurrir a la Santa Muerte me parecía absurda, pero cuando no hay opciones, uno se aferra a cualquier cosa. Y así fue como acabé, arrodillado frente a su figura, suplicando por un milagro. Todo empezó una noche de tormenta. Recuerdo el estruendo del trueno y el crujir de la casa vieja donde me refugiaba, como si el universo mismo quisiera advertirme de las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Tenía un amigo, Arturo, que me contó sobre un lugar donde las plegarias a la Santa Muerte siempre eran escuchadas. Me dio la dirección de un santuario escondido entre callejones, al final de un laberinto de adoquines gastados y luces titilantes. A medianoche, con una mezcla de temor y determinación, me encontré en ese lugar. Era un cuarto pequeño, sofocado por el humo de velas de todos los colores, cada una representando un aspecto diferente de su devoción. Estatuas de la Santa Muerte se alzaban en distintas formas y tamaños, con mantos coloridos y miradas vacías que parecían atravesarte. Un aroma dulzón y amargo se mezclaba con el incienso, llenando mis pulmones y haciéndome sentir mareado, como si ya estuviera en trance antes de empezar. Mi desesperación me empujó a tomar el cuchillo ceremonial que descansaba en el altar. Con una precisión que no creí poseer, hice un pequeño corte en mi dedo, dejando que la sangre cayera sobre un papel donde había escrito mi petición: dinero, estabilidad, un nuevo comienzo. Nada más. En ese momento no pedí nada más. No sabía cuánto me iba a costar, y me sentía tan seguro, tan confiado en que un favor de la Santa Muerte podría ser gratis, o al menos barato. Los días que siguieron fueron extraños. No pasó nada de inmediato, claro está. Pero empecé a notar pequeños cambios, un trabajo inesperado que me ofrecieron, un pago atrasado que finalmente llegó, y oportunidades que, de la nada, surgían frente a mí. Me sentí renacer, con una suerte que no había experimentado en toda mi vida. Pensé que era cuestión de tiempo antes de que todo cayera en su lugar. Pensé que, por una vez, el destino había decidido ser generoso conmigo. Y así fue, hasta que dejó de serlo. Poco a poco, algo en mi interior empezó a cambiar. Al principio fue sutil, como una sombra en la esquina de mi visión, una presencia invisible que parecía observarme desde las esquinas más oscuras de mi propia casa. No podía explicarlo, pero cada noche, al apagar las luces, sentía que algo más estaba allí, algo que esperaba pacientemente, que se alimentaba de mi miedo. Me despertaba en la madrugada, bañado en sudor frío, con el presentimiento de que había alguien más en el cuarto, y cada vez que encendía la luz, solo me encontraba a mí mismo, solo y desesperado. Las cosas empeoraron. Empecé a notar que las personas a mi alrededor parecían evitarme. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia comenzó a poner excusas para no verme. Incluso en el trabajo, mis compañeros me miraban de reojo, como si hubiera algo en mí que no pudieran soportar. No sabía qué era, pero la soledad empezó a corroerme, a abrirme heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. La única compañía que me quedaba era la de la Santa Muerte. Cada vez que me sentía perdido, volvía al santuario y le suplicaba por respuestas, por alguna señal de que todo esto valía la pena. Pero, en lugar de consuelo, solo encontraba el eco de mi propia voz resonando en el cuarto vacío, como si la Santa Muerte estuviera disfrutando de mi sufrimiento en silencio. Y fue entonces, en una de esas noches solitarias, cuando comprendí lo que realmente me había costado su favor. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se deslizaban en una bruma espesa, como si la realidad misma estuviera cambiando a mi alrededor. Me sentía agotado, pero incapaz de dormir, mis pensamientos eran oscuros, llenos de sombras y recuerdos distorsionados. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de muerte y descomposición, de cuerpos pálidos y huesos rotos, de sonrisas macabras que me recordaban a la misma figura que había invocado. Una noche, incapaz de soportar más esa carga, decidí deshacerme de la estatuilla de la Santa Muerte. La llevé al río y la arrojé al agua con todas mis fuerzas, convencido de que, al deshacerme de ella, también me libraría de su influencia. Pero,
Al volver a casa, la encontré esperándome en el mismo lugar, como si nunca la hubiera movido. Su sonrisa parecía más profunda, más burlona, y en ese momento supe que no había escapatoria. Con el paso del tiempo, mi cuerpo también comenzó a resentir el precio de mi pacto. Sentía un vacío en el pecho, una frialdad constante que ni el fuego más intenso podía calmar. Mis manos temblaban y mis ojos parecían hundirse en mi rostro, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo poco a poco. Empecé a perder peso, a envejecer de manera alarmante, como si algo estuviera drenando mi esencia, mi alma. Cada mañana me miraba al espejo y veía a un extraño, un cadáver viviente que se aferraba a un último resquicio de humanidad. La desesperación me llevó a investigar más sobre la Santa Muerte, a buscar respuestas en libros polvorientos y en historias que otros devotos habían compartido. Encontré testimonios de personas que, como yo, habían recibido sus favores y habían pagado un precio inimaginable. Algunos hablaban de enfermedades incurables, otros de pérdidas irreparables, pero todos compartían la misma sensación de vacío, de un hueco en el alma que nada podía llenar. Una noche, mientras escarbaba entre viejos papeles, encontré una advertencia que resonó en mi cabeza como un eco de mi propia historia: el favor de la Santa Muerte siempre tiene un precio, y aquel que lo acepta debe estar preparado para perder lo más valioso que posee. Me di cuenta, entonces, de que había cometido un error irreversible, de que mi propia alma estaba marcada, condenada a sufrir las consecuencias de mi arrogancia. Han pasado ya varios años desde que sellé mi destino en ese santuario. Mis días transcurren en un limbo, entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz ni en el sueño ni en la vigilia. He perdido todo contacto con el mundo exterior, soy una sombra, un fantasma que deambula por los mismos lugares en busca de algo que ya no recuerdo. La gente que pasa a mi lado no me mira, como si yo fuera invisible, o peor aún, como si supieran que no soy más que un recuerdo de lo que alguna vez fui. A veces pienso que la Santa Muerte me ha dejado aquí, atrapado en este estado de vacío, como un recordatorio de su poder y de su capacidad para conceder y quitar. Tal vez mi destino sea permanecer así, eternamente consciente de mi error, eternamente consciente de lo que perdí por un favor que creí inofensivo. Cada noche me despierto con la misma sensación, como si algo me estuviera llamando, como si el mismo vacío en mi pecho fuera una puerta hacia otro lugar, un lugar del que no hay retorno. Hoy, cuando vuelvo a arrodillarme frente a su altar, ya no pido favores ni milagros. Solo suplico por un final, por un cierre que me permita escapar de esta existencia hueca. Pero sé que mi súplica cae en oídos sordos, que la Santa Muerte me observa desde su altar, satisfecha con el precio que he pagado. He sido consumido por mi propio deseo, y ahora, solo me queda esperar a que ella decida que mi tiempo ha llegado, a que por fin se apiade y me lleve con ella. Hasta entonces, continúo aquí, suspendido en este limbo de desesperación, en este vacío interminable que es mi propia penitencia. Y cada vez que escucho el susurro del viento o el crujir de las paredes, sé que es ella, que viene a recordarme que estoy atrapado, que soy suyo y que no hay escapatoria. Y así, este es el precio de su favor milagroso. Un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. La visión en el sueño. No soy una persona que crea en lo sobrenatural. Jamás me ha atraído el misticismo ni las creencias populares que tanto arraigan a algunas personas. Pero lo que viví hace unos meses cambió esa certeza de una manera que aún me cuesta procesar. Mi vida, hasta entonces, había sido tranquila, normal. Quizás incluso aburrida para muchos. Trabajo como contadora en una empresa de seguros en Guadalajara, llevo una rutina sencilla y me gusta tener todo bajo control. No soy de esas personas que actúan por impulsos ni me dejo llevar por corazonadas. Pero todo eso cambió cuando los sueños comenzaron. El primer sueño llegó de la nada, sin ningún tipo de advertencia. Una noche, estaba profundamente dormida cuando me encontré en un lugar oscuro, como si estuviera dentro de un túnel sin fin. Caminaba, pero no podía ver hacia dónde iba. Entonces, la vi. Era alta, delgada, vestida con una túnica negra que rozaba el suelo.
Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero de alguna manera sabía quién era. La reconocí al instante, aunque nunca antes la había visto en mis pensamientos. Era la Santa Muerte. En el sueño, no me dijo nada directamente. No lo necesitaba. Frente a ella, vi un autobús, uno de esos autobuses de larga distancia que viajan por carreteras solitarias entre ciudades. El autobús estaba vacío al principio, pero en cuestión de segundos comenzó a llenarse de personas que no conocía. Los rostros eran borrosos, irreconocibles, pero sabía que algo malo iba a sucederles. La sensación era tan vívida, tan intensa, que desperté de golpe. Mi corazón latía con fuerza, y aunque estaba sudando, el frío de la habitación me golpeó como una ráfaga helada. Al principio, intenté sacudirme el sueño como una simple pesadilla. Las personas tienen sueños raros todo el tiempo, ¿no? Pero había algo en la imagen de la Santa Muerte que no podía dejar de pensar. Me pareció inquietante que, sin creer en ella, su imagen hubiera aparecido tan clara en mi mente. Durante días, traté de convencerme de que había sido un mal sueño causado por el estrés del trabajo, pero entonces, volvió. La siguiente vez que la soñé, fue aún más intenso. Esta vez, no estaba simplemente caminando hacia el autobús. Me encontraba en una carretera desolada, parada frente a un accidente. Pude ver el mismo autobús del sueño anterior, pero ahora estaba volcado, hecho pedazos en la cuneta. Había humo y fuego saliendo de él, y dentro, cuerpos. Algunos inmóviles, otros apenas moviéndose. La imagen era tan real que podía sentir el calor de las llamas en mi piel, el olor a gasolina y metal quemado. Y allí, en medio de todo, estaba ella de nuevo, la Santa Muerte, observando el desastre desde lejos, inmutable, como si supiera que todo eso era inevitable. Me desperté esa vez con una sensación muy distinta. El sueño ya no era una simple pesadilla. Alguien, me estaba enviando un mensaje. Aunque no podía explicarlo lógicamente, sentí que estaba siendo advertida de algo. No soy supersticiosa, pero había algo en la repetición de esos sueños, en la imagen del autobús, que me hizo dudar. Una semana después, planeaba hacer un viaje en autobús a Zacatecas para visitar a unos amigos. Había reservado el pasaje días antes de que los sueños comenzaran y, por un momento, pensé que tal vez era una coincidencia. Quizás mi mente simplemente había asociado la imagen del autobús con el viaje, creando una fantasía aterradora basada en el miedo subconsciente. Pero, a medida que se acercaba la fecha del viaje, la inquietud creció dentro de mí. No podía dejar de pensar en el accidente, en los cuerpos atrapados entre los escombros y en esa figura oscura observándolo todo. Me encontraba distraída en el trabajo, incapaz de concentrarme en las tareas más sencillas. Había algo muy profundo diciéndome que no debía subirme a ese autobús. La noche anterior al viaje, tuve el sueño por tercera vez. Esta vez, era diferente. Ya no veía el accidente desde fuera. Me encontraba dentro del autobús, sentada en uno de los asientos delanteros. Podía sentir el movimiento del vehículo bajo mis pies, el suave traqueteo de las ruedas sobre el asfalto. Entonces, el autobús se desvió bruscamente. El sonido del metal rasgando el suelo, los gritos de los pasajeros, todo sucedió de repente. El autobús salió de la carretera y comenzó a volcarse. Pude sentir la fuerza del impacto en mi cuerpo, como todo a mi alrededor se rompía y giraba. Luego, todo se detuvo. Me encontraba de nuevo afuera, observando el desastre, y la Santa Muerte, como siempre, estaba allí, inmutable. Cuando desperté esa mañana, supe que no debía tomar ese autobús. No era una corazonada, era una certeza. Cancelé mi viaje, a pesar de la incomodidad que eso me causaba. Mis amigos no entendían la razón, pero inventé una excusa. Ese día me quedé en casa, inquieta pero aliviada de no haber subido a ese autobús. Decidí no contarle a nadie lo que había soñado. ¿Quién me creería? Incluso para mí, todo sonaba absurdo. Pero, en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que ocurrió al día siguiente confirmó mis peores temores. Encendí el televisor por la mañana y allí estaba, en las noticias,
un autobús que viajaba de Guadalajara a Zacatecas había tenido un accidente fatal en la carretera. Las imágenes eran casi idénticas a las que había visto en mis sueños. El autobús volcado, el humo saliendo de los restos, los cuerpos. Más de 20 personas habían muerto y muchas otras estaban gravemente heridas. El accidente había sido causado por un fallo en los frenos mientras descendía por una pendiente. Sentí que el aire me faltaba. Sabía que ese era el autobús que debía haber tomado. Sabía que, de alguna manera, los sueños me habían advertido que la Santa Muerte había intervenido de una forma que no podía comprender ni explicar. Mi vida había sido salvada, no por una decisión lógica o racional, sino por algo mucho más profundo, algo que iba más allá de lo que entendía del mundo. Desde entonces, los sueños han cesado. No he vuelto a verla, ni he tenido ninguna advertencia más. Pero la experiencia me cambió. Ya no miro la vida con la misma certeza que antes. Sé que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas que se mueven más allá de nuestra comprensión. Y aunque no me considero una devota de la Santa Muerte, sé que le debo mi vida. Algo o alguien decidió que ese no era mi momento. Ahora, cada vez que veo un autobús en la carretera, me invade una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber evitado mi muerte y temor por lo que esa experiencia reveló sobre el mundo. No busqué ese encuentro, no pedí esas advertencias, pero vinieron a mí, como un recordatorio de que no todo está bajo nuestro control. Me he dado cuenta de que, a veces, nuestras vidas pueden depender de fuerzas que no vemos, de advertencias que solo se manifiestan cuando estamos más vulnerables. Tal vez nunca vuelva a tener una experiencia así, o tal vez sí. Lo único que sé es que, desde entonces, camino por el mundo con una conciencia diferente, más atenta a lo que no puedo ver, más abierta a lo que antes me parecía imposible. El precio de la devoción. No recuerdo exactamente el momento en que decidí acudir a ella. Quizá fue una noche de desesperación, cuando me encontraba solo en el departamento que rentaba, con apenas un colchón viejo y un par de muebles que parecían vomitar la miseria que arrastraba. Las deudas se apilaban en el escritorio junto con botellas vacías y ceniceros repletos de colillas. Los bancos me acechaban y, para ser franco, la idea de seguir adelante se me hacía cada vez más insoportable. Fue entonces cuando oí hablar de la Santa Muerte. Un amigo me contó, en tono casual, sobre el altar que tenía su primo en la casa. Decía que le había ido de maravilla desde que empezó a rendirle tributo. Dinero fácil, negocios exitosos y una sensación de control sobre su vida que, sinceramente, yo envidiaba. Al principio, me parecía una locura. Había crecido con el miedo inculcado por mi abuela, que decía que la Santa Muerte era cosa de delincuentes, de gente maligna. Pero la desesperación hace cosas extrañas con la mente, y una noche de insomnio, tras contemplar las cuentas y el vacío en la nevera, me decidí. El ritual fue sencillo. En el mercado de Sonora conseguí una pequeña estatua de la Santa Muerte, una vela negra y un par de cigarros. Hablé con un vendedor que, con una mirada grave y una advertencia velada, me dio unas indicaciones básicas. Debía hacerle una ofrenda de algo personal, algo que significara mucho para mí, y luego pedirle lo que quisiera. A cambio, claro, debía estar dispuesto a dar algo que le fuera de igual valor. Esa noche, en la penumbra de mi sala, la invoqué. Mis manos temblaban mientras encendía la vela y me llevé un cigarro a los labios. No soy fumador, pero aquel acto se sentía ritualista, como si fuera el primer paso de un destino que ya no podía evitar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como algo oscuro se arrastraba desde las sombras y llenaba el cuarto con un frío espeso. Le pedí riquezas. Le pedí una vida de lujos y poder. Ofrecí mi fe, esa pequeña chispa de esperanza que aún me quedaba. Y, al final, aunque con un miedo que me estrujaba el pecho, hice la promesa. No pregunté qué quería ella a cambio. La respuesta llegó sola. Al principio, las cosas parecieron mejorar rápidamente. Recibí una llamada para un trabajo que ni siquiera había solicitado.
Me convertí en el director de una empresa que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. El dinero empezó a fluir, y con él vinieron los lujos. Compré un coche, luego otro, y al poco tiempo me mudé a una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era como si todo lo que había deseado estuviera al alcance de mi mano. Sin embargo, la sensación de vacío permanecía. Pensé que desaparecería, que sería cuestión de acostumbrarme a la nueva vida. Pero, noche tras noche, me encontraba mirando mi reflejo en el espejo, con una sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Algo en mi rostro me resultaba ajeno, y mis ojos, antes llenos de ansias de éxito, ahora parecían apagados. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Las primeras veces, soñaba con figuras difusas. La Santa Muerte aparecía en el umbral de mi puerta, mirándome con sus cuencas vacías, extendiendo una mano esquelética hacia mí. En el sueño, no podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado, y lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba lentamente, como si estuviera reclamando algo que me pertenecía. Cada noche era la misma escena, y cada mañana me despertaba con el cuerpo empapado en sudor y un extraño sabor a tierra en la boca. Empecé a notar cambios en la casa. Las luces parpadeaban, y el reloj de pared se detenía cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada. A veces, podía escuchar un susurro en el silencio, un murmullo que parecía provenir de las paredes, como si alguien o algo estuviera observándome. Los objetos se movían de lugar, y aunque intenté atribuirlo al estrés, en el fondo sabía que algo oscuro había empezado a invadir mi vida. La peor parte fue el día en que encontré el retrato de mi madre destrozado. Había guardado esa fotografía en un cajón de mi escritorio, junto a otros recuerdos que ya no quería conservar. La encontré rota, con el cristal hecho añicos y la imagen desgarrada. La cara de mi madre había sido mutilada, como si alguien hubiera pasado una uña afilada sobre el papel. Fue entonces cuando entendí. La Santa Muerte no quería mi fe. No quería mi devoción. Había tomado algo mucho más profundo, algo que estaba arraigado en mi esencia. Había tomado mi capacidad de sentir amor, de sentir cualquier cosa que no fuera vacío y desesperación. Y ahora, estaba sola, sin nada más que una vida llena de objetos, pero vacía de significados. Intenté deshacerme de la estatua, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Una fuerza invisible parecía sujetar mis manos, impidiéndome siquiera tocarla. Una noche, en un arrebato de ira, lancé la figura al fuego, esperando que se deshiciera en cenizas. Pero lo que sucedió me dejó helado. La estatua no solo no se quemó, sino que el fuego pareció rodearla, como si la protegiera, y de repente sentí un ardor en mi brazo izquierdo. Miré y vi una marca, un símbolo que no había visto antes, grabado en mi piel como un tatuaje oscuro y fresco. Desde aquel día, la marca empezó a extenderse. Al principio, era solo un punto oscuro, pero luego fue creciendo, transformándose en una espiral que se arrastraba por mi brazo, hacia mi pecho, hasta rodear mi corazón. Cada latido me recordaba que mi vida ya no me pertenecía. La marca era un recordatorio constante de que había hecho un pacto que jamás podría romper. Mi salud comenzó a deteriorarse. Pese a los lujos, pese a los médicos que me visitaban a domicilio, sentía como algo se descomponía dentro de mí. Perdía peso, mi piel se volvía cetrina, y mis ojos, cada vez más hundidos, reflejaban un sufrimiento que era imposible ocultar. Intenté buscar ayuda, pero sabía que nadie podría salvarme de aquello que yo mismo había invocado. La soledad se convirtió en mi única compañera. Mis amigos se fueron alejando, y mi familia, los pocos que quedaban, ya no querían saber de mí. El dinero se convirtió en un peso muerto, algo que no podía aliviar el tormento que sentía en cada respiración. Había pagado el precio más alto, y ahora solo me quedaba esperar, mientras la sombra de la Santa Muerte me acechaba, esperando el momento final. Esta es mi confesión. No escribo para buscar redención, porque sé que no la hay para aquellos que hacemos pactos oscuros sin medir las consecuencias. Solo quiero que quede un testimonio de lo que hice, de lo que perdí. La riqueza no es nada cuando no hay amor, cuando no hay nadie con quien compartir el peso de la existencia. La última vez que vi mi reflejo, no me reconocí.
Vi a alguien consumido por el vacío, por un deseo que no me pertenecía. Sé que ella vendrá por mí pronto. La siento en cada rincón de la casa, en cada rincón de mi mente. Y cuando finalmente llegue, estaré solo, como siempre lo he estado, desde el momento en que decidí hacer el pacto. Porque hay precios que son demasiado altos, y hay deseos que no deberían cumplirse jamás. El camino. Año 2005. Yo era chofer nocturno de un micro que cruzaba de Iztapalapa al centro. Dormía poco, comía mal y cargaba una rabia que me hacía crujir la mandíbula. Un día caminé hasta Tepito. Frente a un altar vestido con flores, veladoras de vidrio y una imagen con túnica clara, pedí justicia contra el tipo que me arruinó el negocio y la vida de paso. Dejé cigarros, una manzana, un billete doblado como acordeón. Prometí cambiar. Prometí agradecer. 7 días después, al hombre lo encontraron sin vida en condiciones que no cuadraban con nada. La noticia se corrió por los puestos como viento entre lonas. Nadie me acusó, nadie me señaló. Yo solo escuché el murmullo de la calle y, al caer la noche, otra cosa, pasos. No en el pasillo, no arriba. Pasos arrastrados bajo mi cama, como si alguien se moviera pegado al piso. Me levanté de golpe, encendí la luz, revisé. Nada. Apagué. Los pasos volvieron, lentos, rasposos. La madera vibraba como si uñas probaran su dureza. Me mudé de barrio. Por temporadas dormí en cuartos prestados, luego en un hotel barato de la colonia Doctores. El colchón olía a cloro, la televisión se veía en blanco y negro. Pensé que el ruido del tráfico iba a cubrirlo todo, pero a las 3 de la mañana el sonido regresó, igualito, debajo de mí, como si una persona diera vueltas sin levantarse jamás. Metí la mano por el borde hasta tocar el suelo. Estaba frío y seco. Los pasos siguieron, ignorando mi mano, cruzándome por debajo. Decidí salir de la ciudad. Un primo en León me ofreció trabajar en su taller. Llegué con una mochila, un rosario y una vela blanca. En la habitación de azotea, el techo tenía manchas de humedad con forma de mapas. Dormí con botas por si tenía que correr. La primera noche fue tranquila. La segunda, a la misma hora, escuché el arrastre. Intenté pensar en ratas, en tuberías, en el motor de un refrigerador al otro lado del muro. No servía. Los pasos dibujaban círculos bajo el catre, luego se detenían justo donde apoyaba la cabeza. Ahí quedaban, quietos, como esperando. Un cliente del taller me habló de Oaxaca, de una señora en la central de abasto que entendía pagos. Fui con sueño atrasado de 3 meses. La señora me atendió detrás de un puesto de hierbas. No pidió nombres. Ni yo los di. Apenas toqué el tema del altar y la petición, me dijo que hay favores que no terminan cuando se cumplen, que quedan abiertos hasta que uno los cierra con algo equivalente al daño evitado. Me aconsejó caminar, llevar ofrendas por rutas de peregrinos, levantarme antes del alba y dejar agua en un vaso hasta que hiciera costra. Si aparecía costra, era señal de que había escucha. Si el vaso amanecía limpio, la escucha era mía y me tocaba cargar con lo que había pedido. Esa noche dormí en un cuarto cerca del Zócalo de Oaxaca. Puse el vaso en el piso. Dejé tabaco junto a una estampita. Las 4:20, el arrastre empezó puntual, como si tuviera reloj. El vaso vibró sin tocarlo nadie, un anillo de burbujas se pegó al vidrio, como pequeñas lunas. Al amanecer, la superficie tenía una piel finísima, quebradiza, que crujió al tocarla con la yema del dedo. La señora no prometió nada, pero me pidió seguir mi camino. Llévale manzanas en Mérida, me dijo. Ni pregunté por qué Mérida. Compré un pasaje de Ado. Viajé 12 horas. En la oscuridad de la madrugada, cuando el autobús atravesaba Villahermosa, cerré los ojos. Los pasos comenzaron, no bajo una cama sino bajo la butaca. El metal vibró con el ritmo, golpeando mis talones.
Miré a los demás. Nadie reaccionaba. Me encogí contra la ventana hasta dejar marcas en el vidrio. Al llegar a Mérida caminé por García Ginerés hasta una pensión con patio. Compré manzanas verdes en un puesto y una botella de tequila barato. Coloqué todo frente a una imagen con flores naranjas, recé sin florituras, pedí claridad. Esa noche los pasos rodearon mi cama sin tocarla, como un perro que mide territorio. No dormí. No dormí al siguiente día tampoco. A la tercera madrugada, la cama crujió. Quise convencerme de que era la madera, que la humedad del sureste hacía eso, pero el sonido terminó en una especie de respiración contenida, larga, a nivel del piso. Cualquiera que haya pasado una noche en vela sabe cómo la mente inventa figuras. Esto no era invención. Esto caminaba y esperaba. Seguí el consejo de moverme. Me fui a Tuxtla Gutiérrez por la carretera de Cuota. En el camino levanté un pequeño altar junto a una capillita en chapa de corzo, agua, tequila, manzana, una vela. El viento de la tarde traía polvo y el olor a fruta muy madura. Junté las manos y agradecí lo cumplido, pero pedí que el acompañante nocturno me dejara en paz. Esa noche no hubo pasos. Creí que todo había terminado. 2 días después, en un cuarto de lámina en Tuxtla, el arrastre volvió, más lento, como si alguien se hubiera lastimado. Comencé a notar ritmos. Si dejaba ofrendas, los pasos salían del centro hacia los bordes y se quedaban ahí, como si olfatearan. Si no dejaba nada, iban directo a la parte donde yo apoyaba la nuca. Cuando intenté dormir en una hamaca, se movieron bajo la línea que unía las 2 argollas, en silencio, probando tensiones. Probé música, probé quedarme con la luz encendida, probé dormir en el piso con una cobija y la cara hacia la pared. Lejos de irse, el acompañante aprendía mi costumbre. Cambié de rumbo. Volé a Tijuana con un descuento de última hora. En la línea peatonal vi a una mujer con una imagen al pecho y unas rosas en la mano. Me detuve frente a una capilla improvisada cerca de las 5:10, dejé cigarrillos nuevos y otra manzana. No pedí nada. Solo dije gracias en voz baja. Esa noche renté un cuarto sobre la avenida Revolución. La tarima de la cama tenía marcas que no quise revisar. A las 3, los pasos llegaron como siempre. A las 4, se subieron. Sentí el peso en los tobillos primero, luego en las pantorrillas. Quise patear al aire, pero algo sujetó la tela del pantalón con paciencia, sin rasgar. Alcancé a encender la lámpara. No había nadie. El colchón bajaba solo, como si una mano ordenara el tejido desde abajo. Huir ya no tenía sentido, y aún así lo intenté una vez más. Tomé un camión hacia Mazatlán. Renté un cuarto frente al malecón, paredes con fotos antiguas del puerto, el olor salado que te queda en la lengua. Compré flores y pan. Las dejé en una mesa. Me acosté con el celular grabando audio. Ahí quedó el registro. Un roce seco que entra por el micrófono, luego pasos lentos que dibujan un 8 bajo la cama, en perfecto compás. Cuando levanté la sábana no vi nada, pero la arena que había traído en los tenis mostraba una figura de pisadas viejas alrededor de mis pies. No eran mías. Regresé al punto de partida. Tepito me recibió con la música de los puestos y el sol vertical. Me presenté con la imagen que había visto aquel día de 2005. Llevé tequila bueno, flores, pan, una fotografía del hombre por quien todo empezó. La apoyé en el vidrio de la vitrina, como quien tira la última carta. Agradecí. Dije en voz clara que aceptaba el costo, que entendía que nada que se gana gratis. Comprendí ahí lo obvio, yo pedí un ajuste, y el ajuste se cobró. Lo que caminaba bajo mi cama no era castigo ni amenaza. Era compañía. La compañía de aquello que sacaron de mi camino para que yo siguiera en el mío. Esa noche dormí en el piso sin cama, sobre una colchoneta. Los pasos vinieron, recorrieron el perímetro, se detuvieron a la altura de mi cara. No sentí odio. Sentí espera. Como si alguien aguardara una señal mía para ponerse de pie. Recordé la frase de la señora en Oaxaca:
Quedan abiertos hasta que los cierras con algo equivalente. Me levanté, arrastré la colchoneta hacia el centro del cuarto, despejé alrededor. Encendí una vela nueva. Puse el vaso con agua. Coloqué 3 manzanas y un cigarro sin prender. Me acosté boca arriba, las manos sobre el pecho, los talones juntos. Dije gracias. Dije que aceptaba que el caminante saliera. Dije que yo lo acompañaría hasta donde alcanzaran mis pasos. El cuarto se hizo pesado como si bajara la presión. El vaso sonó apenas, un tic de vidrio. La vela se inclinó sin apagarse. Los pasos avanzaron, cruzaron bajo mí, se detuvieron en el centro. Entre el piso y mi espalda hubo un momento en que no quedó aire. No fue dolor, fue certeza. Si pides que la balanza se acomode, una parte de tu vida aprenderá a cargar el peso de ese equilibrio. Abrí los ojos a la madrugada y, por primera vez en meses, no había nadie caminando abajo. Desde entonces viajo. León, Oaxaca, Tuxtla, Tijuana, Mazatlán otra vez, Mérida al cierre del año. Donde duermo, dejo agua. Si al amanecer aparece esa piel finísima, sé que escucharon y que debo seguir pagando con calma, con trabajo, con memoria. Algunos amaneceres el vaso queda limpio y siento la ligera alegría de quien no debe a nadie. Otros días, al acostarme, vuelvo a oír el arrastre en el piso, lejos del catre o del colchón, como si caminara hacia la puerta. Entonces entiendo que el cobro no terminó, que tal vez nunca termina, y me preparo. No busco milagros. Solo me acuesto con los tenis a un lado por si hay que acompañar hasta la calle a quien camina. Y cuando el arrastre se asoma, no corro. Solo digo gracias, pongo una manzana junto a la puerta y dejo que el cuarto haga su trabajo. Porque la justicia que pedí no fue barata, y aprendí, en cada ciudad, que el silencio más difícil no es el de la noche sin ruido, sino el que queda cuando los pasos se van, aunque sea por un día. El precio. La primera vez que le pedí algo a la Santa Muerte no fue en una iglesia ni frente a un altar de yeso dentro de una casa, fue en el camellón polvoso de una avenida que se corta frente al mar, donde los taxis pasan con música a todo volumen y el olor a copal compite con el de gasolina. Era 2019, yo trabajaba como camillero en una ambulancia privada que hacía traslados nocturnos de hospital a hospital y, cuando había que cubrir huecos, al CEMEFO. Mi hermana menor llevaba 2 semanas en terapia intensiva por una neumonía que no mejoraba, y ese día el doctor me habló sin rodeos. Si no respondía al antibiótico en las próximas horas, lo más probable era que se fuera. No tenía con qué negociar con el mundo, salvo mis manos y la costumbre de mover cuerpos sin romperlos. Lo que me llevó al altar fue otra cosa, una mezcla de vergüenza y desesperación. Un compañero me dijo que ahí, junto a la tienda de refacciones, la flaquita escuchaba. No era un altar grande, apenas una vitrina de vidrio con una figura de yeso manchada de cera negra, una veladora roja casi consumida y un vaso con manzanas que ya tenían el brillo marchito de las cosas que esperan demasiado. Bajo la vitrina, en la tierra, había colillas, billetes arrugados, cadenas baratas, una foto de credencial con el borde chamuscado y, clavada con un clavo, una cartita escolar con letras torcidas que decía gracias por el favor. Nadie miraba, los semáforos cambiaban, las motos rugían. Y yo, con el uniforme oliendo a desinfectante y sudor, puse frente a la santa una manzana nueva y 7 pesos, los conté en voz baja y me quedé quieto. No supe rezar bien. Le dije nada más lo que estaba pasando y lo que yo podía ofrecer a cambio, no quedarme con lo que no era mío, respetar a los muertos como si fueran mi familia, mantener su altar limpio cuando pasara por ahí de madrugada. Sonó el radio de la ambulancia e hice una última cosa, mezquina, de pobre, prometí, si ella sacaba a mi hermana, cortar el cigarro y el alcohol 1 año. 12 horas después, mi hermana comenzó a saturar mejor. La enfermera me mostró la curva como si me explicara un mapa. 3 días después, despertó. No fue un salto mágico, fue el avance lento que a veces ocurre y no sabemos por qué empezó exactamente cuando empezó. Yo lo conté como un milagro y a partir de ahí todo se me volvió contabilidad. Seguí trabajando de noche,
porque de noche se escucha todo lo que uno no quiere escuchar, las ruedas sobre el empedrado, los perros que ladran a la ambulancia cuando no trae sirena, el golpe blando del cuerpo al pasar de la camilla a la plancha. Conocí hospitales por dentro, pasillos donde el cloro y la humedad se pelean, guardias que duermen con la cabeza sobre la mesa, familiares que recitan listas de medicinas como si fueran letanías. Y cada que podía, pasaba por el altar del camellón. Le barría los vidrios con papel, acomodaba las monedas, enderezaba la figura, dejaba velas, manzanas, lo que alcanzara. No era devoto de antes, me hice devoto por necesidad y por esa sensación extraña, casi física, de que alguien me estaba mirando desde donde no había ojos. La primera noche que sentí que me miraba fue semanas después, en un servicio al CEMEFO. Había que llevar un cuerpo desde un hospital chico a la morgue. Era un hombre de mi edad, 32, obrero, sin tatuajes, sin cédula, con un nombre casi como el mío. A la mitad del camino, cuando subíamos una pendiente, algo golpeteó adentro de la bolsa, como si se hubiera movido. Frené un poco por reflejo. El chafo me dijo que no hiciera caso, que el aire atrapado a veces acomodaba la tela y daba ese ruido. Me lo repetí como se repite una receta. El radio se quedó mudo. Por el espejo lateral, detrás de mi cabeza, vi sentada en el asiento del copiloto a una figura flaca con una capucha que parecía una sabana vieja y una rigidez limpia, sin carne, sin brillo de piel. La vi como quien ve un poste en la carretera, sin sobresalto, con la aceptación simple de lo que está puesto ahí, obedeciendo una lógica ajena. No le hablé. No parpadeé. Cuando llegamos, no estaba. El chofer no dijo nada. Yo me quedé con un golpe de frío en la nuca que solo se me quitó pasando la palma por una flama. No conté nada en casa. Apagué el teléfono y dormí la tarde como se duerme después de la playa, con sal en las pestañas. Al despertar fui al altar y, en lugar de manzanas, dejé pan. Una señora que estaba ahí murmurando me dijo que no le gustaba el pan, que era mejor el tabaco, el licor o el café. Le dije que no iba a darle ni cigarros ni alcohol porque había prometido dejarlo. La señora se rió sin ganas, me miró los dedos manchados de yodo y me dijo que la flaquita no era adicta a nada, nomás a los compromisos. A partir de ahí, los favores que no pedí empezaron a pasar con una regularidad incómoda. Una tarde, en plena lluvia, fallaron los frenos de la ambulancia en una bajada, el chofer bombeó el pedal, no agarró. Yo sentí el vacío sencillo antes del golpe y, sin embargo, no nos estrellamos contra la camioneta de enfrente porque una llanta trasera reventó sola y el carro se clavó de lado como un animal que se resiste a avanzar. Nos bajamos temblando y vimos el surco en el asfalto, ese dibujo que deja una llanta al morir. Otro día, un vidrio de la cabina rebotó un balín que venía de quién sabe dónde, un disparo perdido de noche, quedó una estrella perfecta sobre el parabrisas delantero, justo donde hubiera estado mi cara si el chofer no hubiera frenado para evitar un perro flaco. Y la misma semana, una viejita me puso en la mano una medalla barata con la imagen de la santa y me dijo que la guardara en una bolsa que estuviera cerca del pecho, no porque fuera mágica, sino porque me iba a acordar de respirar despacio cuando tuviera que cargar a alguien pesado y no me iba a lastimar la espalda. Todo eran cosas pequeñas hasta que dejó de serlo. El segundo milagro fue sucio y no me gusta llamarlo así. Una noche, afuera del Hospital General, se juntaron dos familias a gritarse por una cama. Ninguna tenía más razón que la otra, pero una tenía más fuerza y esa ganó antes de que llegara la trabajadora social. Yo pasé cargando una sábana y escuché que alguien dijo mi nombre con un tono conocido. Era mi padre. Lo vi parado junto a una columna buscando señal en el teléfono. Dijo que le temblaban los dedos. No me preguntes por qué fui al altar esa misma madrugada con una botella de tequila que fui a comprar al Oxxo con billetes dobles, por si acaso. Le hablé a la flaquita como se habla en la caja de un banco, con datos. Le dije que no quería que una familia se quedara sin cama porque otra tenía más voz. Le pedí que se repartiera lo que hubiera que repartir. Dejé la botella, el cambio, 2 cafés soluble y la medalla que me había dado la viejita. Me fui a dormir a la base, con el uniforme puesto. A media mañana supe que las dos familias habían conseguido cama, una en el hospital y otra por traslado.
La trabajadora social movió papeles que normalmente no se mueven en un fin de semana. Yo lo apunté, como se apuntan los goles de un equipo que ya sientes propio. Y esa misma tarde me lamió la conciencia, porque el señor que estaba en lista desde hacía días no alcanzó quirófano, murió en urgencias esperando su turno. La lista se había movido para otros y lo mío, mi súplica, había sido aceite en esa maquinaria. Empecé a entender que la devoción también es una libreta de doble columna. No dejé de ir al altar. Lo limpiaba sin tocar las fotos. Había retratos de niños, credenciales de electromecánicos, cartas dobladas con olor a perfume, un anillo en un plato de barro. Una noche encontré una nota hecha con recortes de revistas que decía «Ya no me sigas cobrando». La dejé donde estaba. La vitrina, sin embargo, empezó a amanecer rara, como si alguien la hubiera sacudido por dentro. La figura de yeso quedaba a veces con el manto al revés, la guadaña torcida, el vaso con manzanas lleno de agua cuando no había llovido. Nadie decía haberla abierto. Los vidrios tenían por dentro huellas de dedos largos que no correspondían a ninguna mano que yo conociera. Un perro se acostumbró a dormir ahí, pegado a la base, y si uno lo pateaba para que se moviera, gruñía como si tuviera llagas. Una madrugada, me quedé junto a la vitrina hasta que el cielo estuvo gris. Pasó una patrulla y no se detuvo. Pasaron los repartidores de pan y dejaron cajas. Nadie tocó la vitrina, pero el agua del vaso hizo un remolino chiquito, persistente, como el que se forma cuando un refrigerador inicia el ciclo. Supe que no estaba solo y me quedé sin saber si eso me tranquilizaba o me jodía. A partir de entonces, el trabajo cambió de textura. Empecé a reconocer un olor metálico en los pasillos antes de que llegara un llamado. Empecé a notar que el reloj se paraba siempre a la misma hora, 3:15, como si el segundero se recargara en la misma marca invisible. El chofer me preguntó, sin muchas ganas de empujar la conversación, si me había pasado algo raro con el espejo del parabrisas. Le dije que sí, que a veces me parecía ver a alguien sentado en el asiento del copiloto cuando sabía que iba solo. Él dijo que había visto lo mismo, pero en el retrovisor, una túnica que no reflejaba luz y una mandíbula quieta, ni abierta ni cerrada, con una paciencia de cosa que no tiene prisa porque el tiempo va hacia ella de todos modos. No seguimos hablando. Para entonces, yo ya había dejado el cigarro y el alcohol. Pasé el año. En la cena de Navidad, mi padre me ofreció una cerveza y le dije que no. Mi hermana se reía con la voz áspera que te deja el tubo después de semanas. A la medianoche salí a la calle a respirar y las campanas de una iglesia que no se veía sonaron con una puntualidad que parecía eléctrica. En el camellón, detrás de los árboles navideños de plástico, brilló una luz baja. Caminé hasta el altar, por puro reflejo. Había una veladora nueva, sin etiqueta, con cera verde, y detrás, apoyada en el vidrio, una foto mía de años atrás, con el uniforme limpio y el pelo sin canas. En la esquina de la foto, con tinta azul, alguien escribió pago pendiente. Me quedé frotando la esquina hasta que se me embarró la tinta en el pulgar. No quise tomarla, pero me la llevé porque la idea de dejar mi propia cara mirando a la avenida me hizo sentir desnudo. El siguiente servicio me marcó la espalda. Nos llamaron de una carretera de salida, una volcadura. Había que recoger a un joven que había muerto por traumatismo, llevarlo a la morgue y esperar la orden de liberar los objetos. Llegamos con polvo en la lengua. El joven estaba boca arriba, los ojos abiertos, una camisa con una calcomanía de calavera en el pecho. Lo levantamos en una lona y lo depositamos en la camilla. En el borde del pantalón, colgaba una medalla igual a la que yo había dejado en el altar semanas atrás, la misma imagen, el mismo molde barato, el mismo relieve imperfecto. Se la quise quitar por protocolo, para entregar pertenencias, pero se me quedó enganchada en el guante. Cuando salió, me arrancó un pedazo de látex y me dejó en la piel una línea roja que ardía como si me hubieran pasado una cuerda caliente. La marca tardó semanas en borrarse. Me la sobé con ungüentos y alcohol que ya podía usar. A la tercera noche, la marca tomó la forma de una media luna, igual a la que tiene la guadaña donde la hoja entra al mango. Me dormí sin camisa, con la ventana abierta, para que el aire me chupiera el dolor. No fui a trabajar 2 turnos.
Le dije al coordinador que tenía fiebre. Fui al altar con una vela blanca y café cargado. Le dije a la flaquita que yo no podía con esa contabilidad. Que si había que pagar, que me dijera cómo, pero que no me rozara la espalda como quien señala la res que va a apartar. Dejé la vela, dejé el café, dejé un billete con olor a enfermería. Caminé de regreso con la sensación de que alguien me revisaba los pasos. Dormí y soñé, por primera vez desde niño, que alguien me tomaba de la mano para cruzar la calle, una mano fría, sin piel, como una herramienta guardada en un refri. El último favor que le pedí lo hice sin intención clara. Fue de madrugada, llovía, nos llamaron a un domicilio en una colonia en alto. Subimos la loma y la ambulancia patinó. Las luces de las casas se apagaban y prendían por los bajones de tensión. Dentro, encontramos a un hombre recargado en una mesa de plástico, con la cara ceniza y la respiración de pescado. La esposa estaba paralizada. Le tomamos signos, lo subimos, le puse la mascarilla con la práctica que te dan los turnos de silencio, y el hombre me miró con una claridad que no se ve en emergencias. No me pidió nada ni me dio las gracias. Solo me miró como si ya me conociera. En el camino se estabilizó. Llegó con pulso, llegó con color. Lo entregamos con reporte y quedé con la sensación de haber pasado una aduana, como cuando la luz se pone verde y no sabes por qué. En la puerta del hospital, una mujer que no era la esposa me alcanzó y me puso en la mano un sobre. Adentro había una foto de la santa con veladoras azules y un papelito que decía ella no te suelta. No pregunté de dónde venía el sobre. Lo guardé en la guantera hasta que no pude más y lo llevé al altar. La semana siguiente, mi padre amaneció frío en su cama. No hubo agonía ruidosa ni ambulancia con sirena. Se fue como se apaga un televisor viejo, con un encogimiento de luz. Cuando llegué, ya lo habían tapado. Le acomodé la sábana sobre los pies, un gesto inútil para un cuerpo que ya no siente. Afuera ladraba un perro. Puse café y nadie lo bebió. Llamé a un amigo de funeraria para que me ayudara a hacer el trámite sin que nos pusieran a esperar toda la mañana. Lo llevé yo mismo, con guantes que me quedaban grandes, con la práctica de cargar sin torcer la espalda. En la plancha, mientras firmaba papeles, vi en el libro de ingresos un nombre subrayado en rojo, el del joven de la volcadura. Habían anotado devuelto por error de registro. Lo habían traído 2 veces. Pensé en la contabilidad como una mesa coja que alguien empuja y alguien sostiene. Pensé en la foto con pago pendiente. No sentí culpa, sentí mecánica, piezas que caen, piezas que encajan, piezas que faltan. Esa noche, antes de que los hombres de la funeraria me devolvieran el acta, pasé por el camellón. La vitrina estaba abierta. No quebrada, no forzada. Abierta como una boca que exhala. Dentro, la figura tenía el manto limpio. Había una vela terminada con cera que había corrido hacia atrás, formando una lengua dura. Tenía una mancha roja donde estaría la rodilla. Metí la mano y toqué el vidrio desde dentro. Estaba tibio. No sé cuánto tiempo me quedé ahí con la mano dentro de la vitrina, como si registrara una canasta. No me llegó una revelación ni un mensaje. Me llegó el olor a copal del primer día y una tranquilidad distinta, parecida al cansancio después de cargar algo pesado por mucho rato y por fin ponerlo en el suelo. Desde entonces, sigo trabajando. Dejé de pedir. Sigo pasando por el altar, pero no prometo ni exijo, solo barro, acomodo, limpio el vaso, quito el pan viejo, pongo café. A veces, cuando una familia me agradece un traslado que no hice yo sino la suerte, les digo que pongan una vela donde les quede cerca, no porque les vaya a cambiar el planeta, sino porque a algunos nos sirve mirar una flama fija para recordar que la respiración no es infinita y que hay que administrarla como se administran los turnos, sin desperdiciar. Cada 7 de agosto prendo una vela negra en la casa y otra blanca afuera, en un vaso con agua. No sé si la Santa Muerte hace milagros como los de los estampitas, sé que la devoción me enseñó a ver el inventario de mis horas con la misma claridad con la que cuento gasas y sueros. Sé que, cuando me subo a la ambulancia de noche y el espejo me devuelve una sombra en el asiento del copiloto, respiro hondo y coloco las manos en mis rodillas para no temblar. Sé, sobre todo, que a veces conduzco en silencio y escucho,
mezclado con el motor, un roce que no viene de los amortiguadores, el ritmo constante de una hoja al moverse muy despacio dentro de su funda. No me asusta como antes. Me recuerda que, hagamos lo que hagamos, ella lleva las cuentas mejor que nosotros. Y que el precio, cuando llegue, será exacto, ni un centavo menos, ni uno más.